Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente. Nos encontramos en unos nuevos foros por el movimiento, organizado por el Movimiento por la Asamblea Constituyente. Hoy día tenemos grandes invitados, vamos a tener ya gente que nos ha acompañado en diversas instancias, ya son gente de la casa, como es Jorge Weigl, Camila Vergara y Gustavo Ruz. Vamos a dar cuenta un poco de las implicancias que ha tenido el proceso constituyente, haciendo una perspectiva histórica y también aprovechando de entregar ciertas luces de cómo podemos seguir construyendo y cómo podemos seguir aportando al poder constituyente originario. Aprovechamos de darle también los saludos y la bienvenida a toda la gente que nos ha estado siguiendo, no solo a través de este foro, sino también los foros que han precedido, y también a quienes, después de que los foros son transmitidos, los ven y los vuelven a ver y los vuelven a ver, un poco en esta idea de seguir fortaleciéndonos nosotros y seguir aprendiendo como poder constituyente originario. Aprovechamos también de agradecerle a las páginas que nos están transmitiendo, MOV, Asamblea Constituyente y Capacitación Ciudadana, donde invitamos también a la gente que nos haga comentarios, preguntas, para que aprovechemos a tremendos expositores que tenemos y aprovechemos también de sacarle el jugo lo máximo posible. Partimos entonces con una visión un poco, nos van a dar una visión de cómo está el momento actual del proceso constituyente, un poco la crisis que le da origen a este proceso que nos combina, y también aprovechar un poco de ver el mapa completo, no solo un poco lo que nos han querido mostrar desde los medios. Vamos a aprovechar esta instancia y este foro para quitarle el velo mediático al que se me impone a nuestro pueblo, y vamos a generar la instancia entonces de compartir estos saberes que nos van a aportar los expositores y también las preguntas que nos puedan retribuir desde el público. Entonces, Jorge, te damos la bienvenida, tú ya un hombre de la casa, parte de nuestro equipo, de nuestro movimiento. Así que quería aprovechar de preguntarte y aprovechar un poco tu experiencia para que nos dieras cuenta un poco de las tendencias, tanto de los poderes fácticos como de los intereses que hay en juego en este momento en el proceso constituyente, y también dar un poco las luces de las magnitudes de esta crisis y las implicancias que hay tanto para el presente como para el futuro. Así que tienes la palabra, Jorge. Gracias, Adelchi. Muy complacido de poder participar en este foro por una asamblea constituyente, libre y soberana. Y quizás la pregunta que hoy día nos hacemos es en dónde estamos, para dónde vamos. ¿Por qué sigue siendo válido el proceso constituyente y que nosotros sigamos empujando las banderas de una asamblea genuina que se ocupe de postular las reformas estructurales fundamentales basados en una nueva Carta Magna, en una nueva Constitución? Y ahí tendríamos que decir inicialmente que nos encontramos frente a una situación de agotamiento del modelo político y una crisis económica, social, cultural, ambiental, que está debajo de esa crisis política como nunca antes la habíamos conocido en el último ciclo. Es decir, hoy día el sistema de dominación, los engranajes, el combustible que circula que hace funcionar la máquina del sistema, no está funcionando y tiene, digamos, enfrentado a los que administran este modelo de sociedad, a las clases dominantes, los tienen enfrentados en opciones que son muy distintas. Entonces, una de las formas que hay para cuantificar, digamos, la crisis es que la salida para superar la situación en la cual se encuentra esta debilidad del sistema de dominación no está claro. Es decir, aquí se cumplen las condiciones de que el sistema no funciona. Segundo, las clases dominantes están divididas en cómo enfrentar la situación y qué salidas ofrecerle. Y los sectores sociales, los de abajo, no están dispuestos a seguir aceptando las reglas que hasta ahora se le imponían. Esas condiciones, crisis del sistema, división de las opciones que proponen las clases dominantes, y tercero, que los de abajo están movilizados por empujar hacia un cambio de las reglas del juego, eso hacen que estemos en una crisis global
Es una crisis, digamos, profunda que toca todos los aspectos que señalaba anteriormente, económico, social, cultural, ambiental y político, y en esa medida es que hoy día existen las condiciones más favorables para que un movimiento alternativo se proponga cambiar las reglas del juego, las reglas de convivencia, las reglas de las cuales debe ser organizada la sociedad en este territorio llamado Chile. Y nos parece que eso tiene que ser de la manera lo más democrática posible. Todos los ciudadanos tienen que participar en proponer, deliberar, discutir y organizarse y elegir representantes a una instancia superior, llamada Asamblea Constituyente, y que ese delegado a esa instancia superior venga a las asambleas comunales a rendir cuenta de lo que está planteando y de lo que están planteando los demás como opciones para que sea una verdadera deliberación activa, una deliberación interactiva. Entonces, ante esta situación, lo que yo quisiera plantear hoy día es que cuáles son los proyectos políticos que se están jugando hoy día y que los vemos dibujados tanto en los planteamientos que se presentan en la Convención Constitucional como en la lucha por la presidencia. Es decir, hoy día en los candidatos presidenciales y en las fuerzas políticas que apoyan a esos candidatos presidenciales. Un poco nosotros impulsamos la movilización para incidir en relaciones y en correlaciones de fuerza favorables al cambio, favorables a la reforma, y ojalá sea por esta vía la más democrática que esté sustentada en los ciudadanos, en el pueblo originario, que es el quien debe decidir las nuevas reglas. Y tenemos ahí un primer momento, digamos, hay cuatro grandes proyectos que se nos ofrecen hoy día y que es importante saber, difícilmente podemos cuantificar cuánto pesa cada uno, pero sí están en juego, sí han tirado sus cartas sobre la mesa y sí están impulsando fuertemente, digamos, mejorar su posicionamiento. Diríamos que en primer lugar está una opción que está encarnada por el Partido Republicano y una fracción importante de la Unión Democrática Independiente, que digamos que representan un poco a la derecha tradicional, con una oferta de orden y represión, que tratan a la inmigración por la vía de cerrar las fronteras y mano dura, echarlos de vuelta a sus países. Proponen limitar el gasto fiscal, no están de acuerdo con que el Estado se siga endeudando, quieren eliminar las subvenciones, postulan, digamos, que la única solución es fortalecer la policía, es mandar a los militares a controlar la Araucanía y el norte, y en definitiva buscan una abierta confrontación con los sectores que proponen reformas, con los que reivindican los cambios. Yo diría que este proyecto corresponde a un renucleamiento de aquellos que estuvieran por el rechazo a una nueva constitución y que hoy día hacen una oferta con un proyecto que yo diría de un pinochetismo reformado y adaptado o adecuado a las nuevas condiciones. No es el viejo proyecto pinochetista, sino que es un proyecto reformado y adecuado a las condiciones actuales. El segundo proyecto que está en juego es digamos, aquellos que postulan una constitución liberal y se aspiran por un lado en nuevas reglas morales de apertura a la convivencia social y por otro lado a una regulación de las formas como interviene o como tiene que intervenir el Estado. Es decir, tratan de evitar que este Estado ingrese en una deriva estatista, una deriva de control, digamos, de las iniciativas del mercado. Postulan que hay un excesivo gasto fiscal y que el Estado no debe seguir endeudándose porque ellos saben que eso posteriormente significa elevación de impuestos para los sectores, para las empresas y los grandes patrimonios. Entonces, ellos ofrecen un poco más de lo mismo, con una ligera versión renovada, y está fundamentalmente sostenido por fuerzas como Evópolis, como Renovación Nacional, y la fracción conservadora de la democracia cristiana, la fracción más a la derecha, que está por cambios ordenados. Eso es el proyecto
segundo proyecto que está en juego. La tercera opción emerge de una visión socialdemócrata de la Constitución y de la sociedad. Promueven hoy día una participación activa del Estado en los ámbitos económicos, sociales, culturales, políticos, dentro del marco de una democracia representativa, tradicional. Postulan la equidad de género, postulan el reconocimiento de los pueblos originarios y nuevas asignaciones de tierras para ellos, respeto a los acuerdos internacionales, a los tratados, mantienen el modelo extractivo y postulan una evolución ordenada de las reformas dentro de un programa político de avanzar en la medida de lo posible o de lo que sería un proyecto Bachelet 2 incumplido. Un proyecto Bachelet 2 incumplido, dentro de ese marco se mueve una opción socialdemócrata. Yo diría que es la tradicional salida keynesiana de las crisis, en la cual el Estado toma un mayor protagonismo y enfrenta, digamos, las debilidades de la inserción de Chile en la globalización y de la crisis estructural interna que, digamos, las dificultades de enfrentar las reformas internas, y lo representa muy bien el pacto social del centro político. Lo encarna, digamos, bien ese aglutinamiento de personas. Y yo diría que la cuarta opción que está en juego en estas relaciones y correlaciones de fuerza y que trata de ganar es una opción dispersa, una opción heterogénea que delinea una reforma estructural identificada en la cúspide como una nueva constitución de las repúblicas de los pueblos de Chile, que tiene como ingredientes centrales el carácter plurinacional, pluricultural del Estado, tiene como elemento importante la descentralización política de este Estado, el inicio de un desarrollo autónomo regional, endógeno en los territorios, la extensión del ejercicio democrático ciudadano con la incorporación de formas de democracia directa, la limitación del capitalismo monopólico, por lo tanto colocarle trabas y avanzar hacia un capitalismo de competencia. Y en general, este proyecto, el problema que tiene es que está disperso, está débil, está empujado parcialmente, está empujado de a poco y no tiene una convergencia, no tiene un renucleamiento que le permita ser fuerte en la opción. En la opción política, digamos, para la mayoría, para que sea bien percibido, de un camino, una senda a seguir. Entonces este proyecto, que entre otras cosas postula un apoyo al emprendimiento de la microempresa, recuperación de los recursos humanos, recuperación de los recursos naturales, respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc., está dibujada a medias en la Convención Constitucional y está también planteada por fuera por otros sectores políticos que no están coherentemente organizados en el interior o en el exterior de ese movimiento. Entonces yo diría que hoy día estamos avanzando hacia una situación en la cual hay proyectos que se están jugando en torno a las elecciones presidenciales, a las elecciones parlamentarias, en torno a las futuras correlaciones de fuerza del Congreso, que ya tuvieron un primer resultado en la elección de los gobernadores regionales, en las elecciones de las municipalidades, de los consejos municipales, de los alcaldes, y que se discuten, digamos, parcialmente, incompletamente en torno a lo que ocurre al interior de la Convención Constitucional. Entonces yo diría que, para redondear, digamos, la idea y terminar, estamos frente a una opción muy favorable, en la cual, por un lado, el sistema de dominación no es eficiente, no convence a nadie, existe una deslegitimidad de la élite política y de lo que está proponiendo. Por otro lado, todo el mundo discute más o menos, parcial o incompletamente, que hay que cambiar las cosas, y este polo que podría levantar una alternativa de una amplia democracia, de un proceso constituyente hacia las reformas estructurales que el país necesita, está un poco desdibujada. Yo creo que ahí sería un poco el esfuerzo que el movimiento por una asamblea constituyente tendría que poner su ficha para que apareciera ante una amplia gama de personas, ante el amplio pueblo, un camino
que sea creíble, que sea posible y que le interese a todos seguirlo. Ir convirtiendo relaciones y correlaciones de fuerza. ¿Por dónde pasar? Yo creo que eso comienza con reuniones de barrio, reuniones chicas, y que se vayan extendiendo y ojalá lleguen a una dimensión de reunir a los vecinos, a los ciudadanos en asambleas comunales. Yo creo que la comuna es el máximo espacio territorial al cual pueden aspirar esta relación constituyente, esta relación participativa en la cual uno tiene un delegado y hay asambleas al alcance del conjunto de los que viven en ese territorio. En ese sentido es que se construye desde abajo y hoy día yo creo que la discusión en torno a las necesidades de cambio, las discriminaciones, las desigualdades, los problemas de la salud, los problemas de la educación, los problemas políticos, la corrupción, todo eso que logremos movilizar y discutirlo en los barrios de a poco e ir ampliándonos, de tal manera que de facto aparezca un poder dual, un poder alternativo, un poder popular que vaya construyendo este proceso constituyente hacia los cambios. Eso es, Adelchi, gracias. Muchas gracias, Jorge, por tremendas luces que nos das. Creo que es muy relevante lo que planteas. O sea, efectivamente acá tenemos una serie de proyectos políticos que se ven plasmados no solo en los candidatos presidenciales, sino también en la convención, en la elección de nuevos candidatos y todo, y que finalmente son proyectos políticos que no logran encarnar el reclamo de cambio estructural que vimos en las grandes movilizaciones. Y por otro lado, también muy esclarecedor lo que dices tú, finalmente ese poder de movilización que puso en jaque al poder constituido nos entrega luces del camino sobre el cual se cuenta un poco. Tú has estado metida de lleno en este proceso constituyente, tratando ahí de desbordarlo, dar las luchas necesarias para que este proceso fuera lo más democrático posible y un poco se lograra plasmar esas promesas y las enormes promesas de cambio que nos hicieron. Así que tienes la palabra, Camila, para que nos cuentes un poco lo que hemos estado viviendo, en qué estamos y también tus luces de hacia dónde vamos. Gracias, Adelchi. Sí, y gracias por recomendar el libro. Es de libre descarga, ya que es una herramienta para el pueblo. Yo me gustaría, así ha pasado de todo, como tú dices, he estado bien metida, así como tipo en el barro, peleando en lenguaje, lo que se incluye, lo que no se incluye en el reglamento, los 2/3 es parte de esto, pero es algo mucho más grande que eso, porque es algo, como bien decía Jorge, esta cultura y política de la medida de lo posible, y que estamos aquí frente a un reformismo que se está tomando un poco, conservadurismo, basado en la interpretación legal, ¿ya?, de lo que es el poder constituyente, y obviamente el poder constituyente no es derivativo, entonces por ende los abogados debieran tener poco que decir. Aquí se está construyendo algo nuevo y no debíamos estar condicionados por las reglas anteriores, ¿ya? Eso ya lo tenemos claro, pero se da también esta tensión, diría yo, de la convención en tratar de autogobernarse, pero luego elegir las mismas reglas que se le habían impuesto por decisión propia. Y a mí me parece bien particular, porque parte de la teoría republicana aquí de la libertad, básicamente dice que esa idea de que uno puede vender su libertad, que la puede embargar, que la puede dar por un rato, eso no se puede. La libertad es inherente al ser humano. Y por ende, la idea de hacer las propias reglas y de ser autónomo no es algo que uno puede elegir no hacer. En el fondo eso es como una falacia, en el fondo uno está dentro de un marco y uno está simplemente reproduciéndolo. Entonces aquí quiero llamar la atención en algo que pasó. De partida, lo que se votó en esta semana fue el reglamento interno, hubo mucha controversia, y lo que se votó fueron distintos reglamentos que fueron propuestos por las distintas comisiones. Y la comisión más conservadora de todas, ¿ya?, era la comisión de reglamento, la que en el fondo produce los principios que rigen la convención, el reglamento entero, y las distintas partes que iba a tratar y da enunciados, ¿ya? Y pasó que esa comisión de reglamento, la derecha estaba
sobre representada. Ya había más de un tercio de los convencionales que estaban dentro de ese reglamento, que eran básicamente de la coalición de derecha. También teníamos muchos de independientes no neutrales. En el fondo era la comisión más conservadora objetivamente de toda la convención. Y más encima había puros abogados de todos lados, abogadas y abogados. Entonces, claramente era, yo lo vería como la comisión del no podismo. Aquí no se puede, simplemente. Es como lo que se puede y lo que no se puede. Aquí de esta comisión sale lo que no se puede. Y esa comisión propuso que el principio, entonces se hacían todos los principios regidores, descentralización, soberanía popular, ¿ya? Y uno de los principios que se votó fue que la participación popular era incidente. O sea, el título del principio de la participación popular no era simplemente participación popular, sino que tenía el apellido incidente. Y aquí hay que aclarar que el concepto incidente simplemente significa tener el poder de influir, ¿ya? De ser considerado, de tener voz, pero no con la certeza de que alguien te va a pescar. Entonces, la incidencia no es ser vinculante, el vinculante es que obliga. Entonces, claramente hubo una discusión ahí y se le apellidó la participación popular como incidente, ¿ya? Partamos por eso. Y eso hubo un debate y se votó, de hecho, una indicación para incluir la palabra vinculante, ¿ya? Y cambiar eso, porque era un error de esta comisión más conservadora, y no pasó. Y pasó que desde el Frente Amplio, Partido Socialista, todos votaron en el fondo en contra. Hay algunos díscolos que votaron a favor de lo vinculante, pero hubo una mayoría de la convención que no quiso darle poder vinculante al pueblo. Y un argumento que se ocupó fue que no correspondía. De que no correspondía con las reglas, de que no hacía sentido, que era incoherente, ¿ya? Entonces estamos hablando, y hay que también recordar que lo primero que se votó fue incluir la palabra originario en el ejercicio del poder constituyente de la convención. O sea, la convención no se contentó con ejercer el poder constituyente, sino que lo apellidó originario. Entonces, acto seguido de apellidarse originario, decide votar por solamente la participación popular incidente, ¿ya? Y claramente aquí es como se viene la mano. O sea, aquí después de que vayan a votar a favor de los 2/3, no, o sea, es obvio un poco, de aquí no empezamos mal, ¿ya? Y más allá de eso, lo que se dio fue un argumento legalista, y aquí Fernando Adria fue el que empujó esta línea, diciendo que básicamente las personas tenían una idea de lo que era lo vinculante, que básicamente no era vinculante, que significaba incidente. Básicamente lo que la gente quería era solamente influir con su voz, pero no quería mandatar. Entonces, que estaba equivocado ocupar la palabra vinculante, que lo que correspondía era poner la palabra incidente, ¿ya? Y esa línea primó en esa parte del reglamento. Pero luego hubo otra forma de atacar ese problema de lo vinculante, que vino desde la participación popular indígena. O sea, popular indígena, consulta indígena, esta idea de que los pueblos originarios pueden participar de una manera especial y en el fondo que toma en cuenta su soberanía en términos de ser pueblos autónomos, ¿ya? Y ahí se dio una idea de que se quería redefinir lo que era vinculante, porque ese reglamento de participación indígena estaba lleno de la palabra vinculante. O sea, en otros lugares no estaba, y en la participación popular habían acuerdos vinculantes que tenían que ser estrictamente respetados. Ese era el lenguaje, ¿ya? Obviamente, eso era lo más radical que salió de todas las comisiones, ¿ya? La de participación popular, de participación indígena, perdón, y de consulta. De ahí salió toda la radicalidad de que aquí es el pueblo soberano, nosotros mandamos y ustedes obedecen, ¿ya? Y entre que se propuso eso y se empezó a votar, hubo negociación. Y claramente el centro político, que ya no quería que estuviera la palabra vinculante en el reglamento como principio, decidió que querían negociar en el fondo con pueblos originarios, y yo me imagino que lo que les deben haber dicho es que esto no va a pasar la mayoría, tienen que cambiarlo. Entonces lo que pasó fue que con bisturí le sacaron toda la palabra vinculante y todos los acuerdos vinculantes de esa propuesta, y esa propuesta fue aceptada por 81 convencionales por todos los pueblos originarios. Y entonces se dio que esa propuesta indígena de participación, que supuestamente no iba a pasar, que había miedo de que no pasara, pasó con 2/3, pero sin que fuera vinculante. Entonces, redefinen, y aquí yo le doy las gracias a Benito Granda por ser honesto y por poner una indicación desde independientes no neutrales para redefinir la palabra vinculante, porque
no podían llegar y con bisturí hacer toda la, porque iba a cambiar el sentido. Entonces, lo que él prefirió fue, en el artículo 1 de ese reglamento, decir, vamos a entender vinculante como los acuerdos que no son obligatorios. Y definió vinculante como su opuesto. Entonces, así, cómodamente pueden hablar de acuerdos vinculantes que no son, y definen como vinculante el acuerdo vinculante que va a ir a la comisión temática de la convención. Y de ahí, en esa comisión temática, que es una fracción de los convencionales, se va a discutir, se puede modificar, le van a aplicar hacha, igual que como hicieron con el reglamento, le pueden sacar las palabras clave, y luego puede ser aprobado o rechazado. Entonces, obviamente, eso es una simple sugerencia, no es algo vinculante, pero se le dice vinculante y en el fondo se cambia el sentido. Lo otro que pasó fue que aprobaron la idea de la iniciativa popular constituyente, lo que suena lo más rimbombante posible de aquí vamos nosotros como pueblo a ejercer el poder constituyente originario, pero no, es un mecanismo en que las personas juntan firmas y se les da una audiencia en una comisión, y luego pasa lo mismo que con esta idea de la incidencia, que se discute, puede ser modificada y finalmente incluso rechazada. Entonces, eso no es una iniciativa popular constituyente. La iniciativa popular es un mecanismo vinculante. En otras partes del mundo existe, en que las personas juntan firmas y proponen una reforma a la Constitución. Y eso va directo a plebiscito. El Ejecutivo no puede pararlo, el Congreso no puede pararlo, sino que va directo al pueblo y el pueblo decide. Y ese es el mecanismo que existe en Suiza, en Uruguay, en el estado de California, en Italia, en Irlanda también. Ahora están modificando porque están pasando de ser una mera sugerencia a ser vinculante. ¿Y por qué le tienen tanto miedo a esto? ¿Ya? Y el tema de los 2/3, quiero que quede claro que esta mutilación del reglamento de participación indígena es el costo de los 2/3. O sea, si quieren pasar algo por 2/3, esto es como ejemplifica lo que va a pasar de aquí en adelante, que los 2/3 se van a imponer como una forma de moderación y de básicamente sacar todo lo radical que podían poner en las propuestas para que pase los 2/3. En el fondo, los 2/3 vienen con un costo. Los grandes acuerdos vienen con un costo y que no van a poder ayudar a que esta sea una asamblea una convención transformadora, como se dice, y que las pocas personas que son independientes, constituyentes, que vienen de los territorios, van a estar básicamente en una minoría y que no van a poder hacer mucho. Entonces, por ende, es necesario que sigamos, en el fondo, empujando desde fuera para poder realmente crear y construir un poder popular que tenga un poder vinculante en el futuro, que podamos, en el fondo, incluir el poder popular en la convención, en la convención y en la constitución. Al final es un tema es de largo plazo, es una maratón, por así decirlo. Entonces tenemos que estar preparados que aquí en este año va a ser una intensidad brutal, pero hay que entender que esos 2/3 es parte de una chaqueta de fuerza que se pone la convención, y que más encima lo hace de una manera supuestamente autónoma, ¿ya? Que primero se abrogan el poder constituyente original y luego originario, y luego deciden aplicar los 2/3 sobre sí mismos, ¿ya? Y eso es como un poco una trampa de poder de entregar la libertad que ni siquiera les pertenece, porque si ellos son mandatados por el pueblo soberano no les da esa facultad de, en el fondo, ponerse en esa camisa de fuerza, aunque voten a favor, ¿ya? Y aquí hay que tener muy claro que la capacidad de transformación que pueda tener esta convención va a estar ligada a la presión que haya por fuera, porque adentro esos 2/3 va a primar, y es una chaqueta de fuerza que va a prevenir que los radicales, ¿ya? La idea de los radicales que están cerca de las bases, puedan impulsar el cambio social real, ¿ya? Y por último quiero cerrar con el otro proceso que se va a votar, de hecho el lunes o martes, son los plebiscitos dirimentes, ya que se ha puesto los plebiscitos dirimentes como la máxima expresión de la soberanía popular, que el pueblo es llamado y participa. Y aquí hay que quedar claro que el plebiscito dirimente viene solamente a decidir algo que no se decide adentro, o sea, ellos no se pusieron de acuerdo y por ende nosotros somos llamados a decir que si nos gusta o no, ¿ya?
Y puede ser que no haya plebiscito, porque si se ponen todos de acuerdo y no hay necesidad, o sea, si todo es por 2/3 y al final sucede y se ponen de acuerdo, no va a haber plebiscito. Y si hay plebiscito, puede ser que haya muchas cosas que decidir, ¿ya? Y que solamente sea 30 días antes de que la Constitución esté lista. Entonces, básicamente vamos a tener que esperar un año para poder participar en algo que ni siquiera tenemos iniciativa. O sea, nosotros no podemos marcar la pauta, nosotros como pueblo soberano. Y eso debiera poderse. Y está siendo negado sistemáticamente desde el reglamento, en el fondo, desde la forma de vincular a la convención con la ciudadanía que pide a gritos, en el fondo, demanda participar y ejercer el poder constituyente, y no en todo. Claramente hay una división del trabajo, ¿ya? Hay una convención, existe, es difícil abolirla, en el fondo está encargada de redactar la Constitución, pero eso no significa que tengan el monopolio ni que tengan el poder constituyente original. Eso. Gracias. Muchas gracias, Camila, muchas gracias ahí por toda la información que nos das. Es relevante porque efectivamente estamos con un velo mediático que muchas de las cosas que tú nos dices no llegan a nuestro pueblo y de hecho son tapados y son manipulados a través de los medios de comunicación. Así que agradecerte toda la información que nos estás entregando y también muy relevante. También, si hacemos importante esto de dar cuenta de cómo finalmente cómo quedan escritas las cosas, muchas veces es peligroso. Acá no se trata de que en el fondo le demos el poder a alguien a través de una asamblea constituyente, una convención o lo que sea y nos vayamos para la casa. O sea, acá nos obliga a estar, estamos iniciando una era, un proceso irreversible, yo creo, como sociedad que nos convoca a estar en un permanente estado de deliberación. Acá una vez que levantemos y que logremos levantar una asamblea constituyente genuina, tampoco nos vamos a poder ir para la casa, vamos a tener que seguir ahí, seguir deliberando, seguir construyendo, y porque si no nos van a volver a robar los procesos y van a volver a inhibir este proceso liberador que tratan de levantar los pueblos a través de una asamblea constituyente. Entonces, muy relevante también ver un poco lo que nos dices tú, como encontramos que nos hacen luces de supuestas instancias muy democráticas y que cuando uno las contrapone a través de también las sabidurías populares que vemos a través tuyo, a través de Gustavo, a través de Jorge, que nos entregan luces de cómo acá hay trampas, cómo acá hay velos, como acá, si bien se nos trató de poner el pie encima, sí también hay un espacio de construcción y una posibilidad de transformación efectiva en la cual nos convoca a todos a tratar de aportar lo mayor posible. Agradecerte nuevamente, Camila, y pasamos ahora a Gustavo, nuestro coordinador nacional, que nos va a dar también luces de un poco, no solo el momento actual que vimos, sino también te pido, Gustavo, que nos haga un poco una referencia también histórica y también dar cuenta un poco de cómo hemos estado construyendo nosotros y hacia dónde va también nuestra línea política. Tienes la palabra, Gustavo, te escuchamos. ¿Aló, me escucha bien? ¿Me escucha? Sí. Ah, ya. Siempre pasa esta cosa que hay una mano negra que interfiere. Bueno, hemos visto las trampas que hay en la Convención Constitucional. Trampas de fondo, de estructura, de diseño, y trampas internas como pasar gato por liebre y decir que es blanco lo que en realidad es negro. Esto de hacer trampas en la ley y en la aplicación de la ley es más viejo que el hilo negro. Es decir, no es la primera vez que se engaña a un pueblo con una pirotecnia verbal, con espejuelos, con luces de colores. Lo que existió en Chile entre 1958 y 1973, el último año del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, fue un sistema democrático bastante amplio en comparación con el resto de América Latina y de la época que se vivía en el mundo. Chile era literalmente uno de los países más libres del mundo. Y en ese marco entonces se hicieron reformas agrarias, reformas al Código del Trabajo, reformas educacionales, chilenización del cobre, nacionalización del cobre, y lo más importante, que se democratizó el país. Ya
había gran libertad para formar sindicatos, para formar partidos políticos, para hacer negociación colectiva, para tener medios de prensa, ¿no? Es decir, estaba ensanchándose la democracia a un nivel en que la élite rica, el 1% más rico, ya no podía manipular el país así con mentiras y con montajes, ¿no? Por eso que cuando quedaron en minoría los sectores más oligárquicos, la oligarquía agraria, minera, comercial especialmente, todavía la oligarquía financiera era muy débil todavía en ese tiempo, no tuvieron capacidad para frenar estos cambios. Y sabían que si los cambios seguían, porque Allende Marquimán nacionalizó el cobre, nacionalizó los bancos, nacionalizó el comercio exterior, ellos sabían que todos esos cambios tenían apoyo popular. Tanto apoyo popular tenían que logró la unanimidad en el Parlamento, el presidente Allende, con todos los votos de la gente más capitalista de derecha y más de izquierda, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Luterana, de la masonería. Es decir, toda la comunidad nacional cerró filas ante un cambio que no podía aceptar el dueño del mundo en ese tiempo, Estados Unidos. Por lo tanto, la receta era terminar con la democracia, pero terminarla de raíz. No se trataba de sacar a Allende, se trataba de sacar todo el sistema institucional que progresivamente se fue profundizando, democratizando entre 1925 y 1973. Por lo tanto, el golpe no es contra Allende solamente, sino que es un retroceso a 1920, prácticamente cuando gana Arturo Alessandri Palma. Dicho eso, entonces, tenemos una experiencia de que la élite rica cede, negocia, hace concesiones cuando está muy presionada. Y justamente esa apertura que hizo el presidente Ibáñez con el apoyo de Allende, de Frei, de Bosey, ¿no? El año 58 fue porque el 2 de abril de 57, un año antes, una tremenda movilización popular, una rebelión popular en gran escala, y producto de esa gran rebelión popular, el pueblo salió a las calles, demostró su poderío, y la dirigencia política, en definitiva, estimó que había que hacer esas concesiones. Entonces, cuando ya no pueden, porque son minoría en democracia, el 1% no puede ganar al 80 o al 90%. Entonces apelaron al golpe de Estado. Como no podían hacer el golpe de Estado con los militares chilenos, que les dijeron que no, tanto el general Schneider como el general Prat, no, la Marina, la aviación, carabineros, como les dijeron que no, fueron al Parlamento y el Parlamento tampoco tuvieron votos para derrocar a Allende. Por lo tanto, le pidió a Estados Unidos que hiciera el golpe, y Estados Unidos, utilizando peones internos, por supuesto, dio el golpe con 5 barcos de guerra en la bahía de Valparaíso el 11 de septiembre de 1973. Entonces, allí, por fin, después de 50 años, tenían todo el poder para ordenar el país, para refundar Chile, el Estado, la sociedad, la cultura, todo, ¿no? Y dieron un golpe de Estado, en el aparato institucional, pero también en la Iglesia. Derrocaron a los obispos que estaban en la postura del Vaticano II, del Concilio Vaticano, e instalaron al Opus Dei. En la misma logia masónica, había el liderazgo masónico, fue cómplice en gran medida de la dictadura. Y así los gremios empresariales fueron colaborando con la dictadura, y la dictadura hace las 7 modernizaciones que le llama, genera un marco económico en que el capital tiene todos los beneficios y el pueblo no tiene prácticamente ningún otro remedio que someterse como mano de obra esclava o mano de obra muy barata, ¿no? Resistir todos los atropellos, todos los abusos, la opinión pública sin poder expresarse frente al saqueo del aparato del Estado, porque eran los parientes de la dictadura y los amigos de la élite económica los que se adjudicaban las empresas del Estado. 720 empresas del Estado que fueron entregadas al sector privado a precio vil. O sea, aquí no hubo una acumulación originaria capitalista, no. Aquí hubo un robo a los bienes del Estado para entregárselo al 1% más rico y al capital extranjero. Y todo eso entonces culmina cuando
Estados Unidos quiere ir por más y exige la entrega al cobre. La dictadura le dice que no le entrega el cobre más que 8%, 9%. Estados Unidos decide derrocar a Pinochet para poder poner a un civil que le entregara el cobre a los Estados Unidos, pero eso no se podía hacer en un momento en que el pueblo estaba totalmente empoderado. Entre 1983 y 1989 el pueblo hizo protestas, salió a las calles. Lo más importante, el pueblo se unió, mandó al carajo la diferencia entre comunistas, radicales, socialistas, católicos, ateos. Eso no importaba. Había una gran unidad que se expresó en la Asamblea de la Civilidad. Por lo tanto, con esa olla hirviendo, con esa presión social, había que hacer concesiones. Igual que el problema que tenemos ahora. Tenían que hacer concesiones. Pero entonces se las arreglan para que las concesiones tengan la apariencia de democracia, pero la esencia del continuismo. Eso es lo que ocurrió en 1989, 1988, 89 y 90. Brevemente, el 88, cuando triunfa el no, en el plebiscito el 5 de octubre, la gente creyó que con eso se acabó la dictadura. Pero la gente no se enteró porque la prensa se lo ocultó, que lo que votó cuando dijo no a que Pinochet siga 8 años más, pero sí a que la constitución de Pinochet es la constitución, que el modelo económico de Pinochet es el modelo económico, vale decir, votó no el pueblo, pero aprobó el modelo económico, lo sancionó, le dio legitimidad al modelo económico y al modelo institucional, y Pinochet siguió 8 años más como comandante en jefe del ejército. Entonces, se dio la apariencia de una apertura, pero en la realidad había una legitimación de los 17 años de la obra profundamente capitalista, concentradora de la riqueza por parte de la oligarquía y del capital extranjero. Luego, el 30 de julio del 89, otro plebiscito, la misma cuestión. No voy a entrar en detalle acá por qué tuvieron que inventar un segundo plebiscito después del 5 de octubre del 88. Los que tenemos ya algunos años más de vida, nos recordaremos cómo nos dijeron, vamos a votar el 30 de julio del 89, todos unidos tomados de la mano. Todos tenían que votar apruebo, sí, los de la UDI, los radicales, los marxistas, los de derecha, los de izquierda, los católicos, los de la clase alta, los de los sectores populares, se les llamaba a votar apruebo. ¿Por qué? Porque según ellos había que perfeccionar la democracia, etc. Pero en realidad, nuevamente, gato por liebre, al votar apruebo, los chilenos aprobaron que la constitución que tenía Pinochet, ¿no?, con las reformas que se le hicieron en ese plebiscito, iba a quedar dura, petrificada, con 2/3 del Parlamento para modificarla, quórum que era mucho más alto que el que había propuesto Pinochet. O sea, en resumen, ganó el sí, ganó el apruebo, ganó, como diría Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Pero el gran ganador fue Estados Unidos, fue el gran capital, porque lograron que el pueblo chileno, engañado una vez más, aprobara una reforma que hizo que la constitución quedara peor de lo que era. Dicho brutalmente, la constitución del 80 de Pinochet, que era más democrática que la constitución del año 89, que subió el quórum a los 2/3 y estableció una serie de otras cláusulas igualmente reaccionarias que no tengo tiempo de desarrollar acá. Entonces, eso aparentemente fue calificado de transición a la democracia. Pero después, ahora entonces vino, después de 30 años, se derrumbó todo eso, el modelo económico, el modelo AFP, el modelo educacional, el modelo centralista, el modelo machista, el modelo patriarcal, el modelo extractivista, el regalo del cobre, el regalo del litio, el regalo del oro, del molinero, del mar, del fondo marino, de los bosques, todos los bienes comunes regalados al capital extranjero, todo eso hizo crisis el 18 de octubre del 2019 y el 25 de octubre del 2019. Entonces, de nuevo, la gran presión social los obliga a retroceder y hacen concesiones. Entonces, la concesión se hizo en la noche del 15 de noviembre a las 3 de la mañana, de arriba para abajo. Los mismos que habían desatado esta crisis, como empresarios, como militares, o como parlamentarios, o como partidos políticos, se encerraron entre ellos, no dejaron entrar a nadie de la masa que andaba protestando en la calle,
y tomaron la decisión de impedir la Asamblea Constituyente. Así de claro. O sea, la Convención Constitucional y la Ley 21.200 tienen nombre y apellido. Impedir la Asamblea Constituyente que la inmensa mayoría del pueblo, de todos los pueblos de Chile, está exigiendo. Y por lo tanto, nos enfrentamos al hecho de que para poder impedir la Asamblea Constituyente, a pesar que la Constituyente era tan popular, que la demandaban todos los partidos políticos cuando se reunían en los congresos, los demócratas cristianos, los comunistas, los radicales, los socialistas, todos los congresos, la ANEF, la CUT, las organizaciones sociales, era tan popular la Asamblea Constituyente que no podían ponernos la pata encima y negarnos así nomás la Asamblea Constituyente. Entonces ahí vino la trampa, una vez más, gato por liebre. En la papeleta 2 del plebiscito nos dieron a elegir cómo quiere cambiar la Constitución, convención mixta o convención constitucional. Algunos nos preguntamos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no está la Asamblea Constituyente como forma de cambiar la Constitución? Bueno, ya lo acabo de decir, porque si hay Asamblea Constituyente ganan las mayorías, y si ganan las mayorías se acabó todo el modelo económico chileno, las pensiones, la entrega al cobre, los abusos del centro santiaguino, el machismo, en fin, las mayorías van a cambiar todo eso. Todos los privilegios de los partidos políticos, los privilegios de los diputados, los senadores, toda esta corrupción generalizada, Chile como santuario del narcotráfico a nivel mundial, ¿no? Chile como país en que las Fuerzas Armadas son un poder sobre el Estado, sobre los civiles, todo eso va a cambiar porque la mayoría va a imperar, va a ser hegemónica en la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cómo hacerlo para que haya una consulta, para que la gente crea que no tiene que salir a la calle, que tiene que encauzarlo todo institucionalmente, pero que no se le pase la mano a la gente y pida la Asamblea Constituyente? Muy fácil. Se hace la ley 21.200, entre gallo y medianoche, hay quórum en el Parlamento, de los 2/3, como todos sabemos, pero se habla de una convención constitucional, no una Asamblea Constituyente. Ahí está la ley cerrada, escrita a fuego, convención constitucional. Sin embargo, en la propaganda, que pesa más que la ley, porque la ley la gente no la leyó, pero la propaganda, desde el 24 de diciembre del 2019 hasta hoy, todos los días decía que esto era constituyente, que el proceso se llama constituyente, que los convencionales se llaman constituyentes, ¿no? Y que esto es un gran proceso constituyente, bla, 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 bla. Pero resulta que a la hora que hay que tomar decisiones del reglamento, del quórum, de financiamiento, de pagar asesores, de los plazos de desarrollo, y lo más importante, a la hora de intentar cambiar el modelo económico, no se puede, porque por ley se le dice, ustedes no son constituyentes, ustedes son convención constitucional solamente, y por lo tanto no pueden cambiar los tratados de libre comercio, los tratados internacionales, y el modelo económico de Chile, el modelo neocolonial que impera en Chile, no está en la Constitución, está en los tratados internacionales. Por lo tanto, si no puedes interferir en los tratados internacionales, si tienes prohibición siquiera de discutir esos tratados, entonces no vas a poder tocar el modelo económico y por lo tanto puedes hacer muchas otras reformas menores o alternas, pero no tocan lo principal, que es la propiedad del 80% del Producto Interno Bruto por parte de capitales extranjeros, que con esas ganancias tienen de más dinero para comprar políticos, senadores, diputados, presidentes o presidentas de la República, ministros de Minería, ministros de Hacienda, periodistas, jueces, etcétera, etcétera, el poder constituido comprado a precio vil. Eso significa entonces que la propaganda dijo que esto era un nuevo Chile, que por fin íbamos a escribir nuestra propia constitución, pero en realidad lo que están escribiendo en la nueva constitución son los mismos operadores de los partidos políticos, muchos de ellos encubiertos con la máscara de que son independientes, pero son más de derecha que los grandes empresarios, ¿no? Y algunos que se venden por un plato de lentejas, ¿no? Y por otro lado tenemos lamentablemente compañeros que, sabiendo que la convención no es una asamblea constituyente, sabiendo que fue hecha desde arriba para abajo, empiezan a hacer propaganda de que no, que vamos a lograr esto, que vamos a lograr esto otro. Por ejemplo, dijeron, no va a comenzar la convención si no liberan a los presos políticos. ¿Con qué atribuciones?
¿De dónde iban a sacar fuerza para lograr eso? Me decían, la fuerza está en las protestas de octubre. Bueno, pero ¿quién puede llamar a una protesta como la que hubo el 25 de octubre? Ese es el problema. Entonces yo no digo que esté todo perdido, digo que hay mucho por hacer, que saludo, respeto y aplaudo a aquel puñado de compañeras y compañeros de la Convención Constitucional que están dando una dura lucha ahí por defender principios, pero todos tenemos que saber que desde el 4 de julio, cuando esas compañeras y esos compañeros juraron aceptar la ley 21.200 que creó esta convención, que no es Asamblea Constituyente, quedaron amarrados, quedaron en una jaula, y que esa jaula no la van a poder romper sino con otro 25 de octubre, sino con una gran movilización social y con una gran fuerza popular, fuerza intelectual, fuerza política, fuerza ideológica, fuerza cultural, con una nueva correlación de fuerzas, sí se puede doblarle la mano como ha ocurrido en otros momentos de la historia. Muchas gracias, Adelchi. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias también por tus palabras, por también el mensaje independiente de todas estas trampas que nos han ayudado también los expositores a transparentar. Hay un camino de construcción, hay todavía una vía y todavía mucho que hacer. O sea, esto no, independiente que se hayan tratado de llevar un poco el proceso para la casa algunos, todavía la posibilidad de movilización nos da por lo menos la ilusión de poder generar algunos cambios estructurales y algunos cambios que nos permitan avanzar. Sería, por lo menos para mí, ideal que se lograra por lo menos establecer en esta convención, que es la Asamblea Constituyente, la forma en que se cambie la próxima Constitución. Y quizá esta nueva Constitución, con todas las limitaciones que sea solo una transición hacia un verdadero proceso constituyente, con las características que hemos dilucidado tanto en el movimiento como a través de la reiteración de foros. Así que agradecerte mucho ahí por tus palabras, Gustavo, y aprovechamos ahí de agradecerles nuevamente a todas las personas que nos están viendo, que nos ven en vivo, que nos ven después, que ven más de una vez también nuestro foro, aprovechando la información que se entrega, y también agradecerles y felicitarlos también por estar en esta posición de autoeducarnos, que también es muy relevante. Como bien dijo Camila, hay muchas veces con la leguleyada, no hacen trampa, nos engañan. Entonces es importante también que en este proceso de construcción también nos vayamos educando, que nunca más nadie nos venga a imponer. Las constituciones no tienen por qué tener palabras tan ligadas a la leguleyada ni tan de los abogados, sino que la Constitución perfectamente puede tener las palabras que usamos comúnmente en nuestro pueblo. Así que importante también cómo vemos esa posibilidad de construcción para adelante. Bueno, agradecer a toda la gente que nos está mandando comentarios, que nos está mandando preguntas en atención al tiempo. Vamos a hacer una pregunta para cada uno. Y para eso, Jorge, vamos a hacerla en el mismo orden que hicimos la exposición. Así que tengo la primera pregunta para ti, Jorge. ¿Cómo sería una democracia social vinculante? Tienes la palabra para que nos respondas. Sí, yo creo que la discusión en la Convención Constitucional que nos ilustró Camila sobre la participación incidente, la participación social incidente, popular incidente, y lo que después el cambio del significado de lo que era vinculante, nos ilustra bien, digamos, de que cómo se manipulan los conceptos. Yo creo que el problema principal que existe hoy día en Chile y que está a la base de esta movilización por un proceso de reforma es que vivimos una democracia incompleta, una democracia que no es plena, como está insinuado en los organismos internacionales, digamos, ¿no? Este término de democracia plena no es algo nuevo. Una democracia plena tiene 4 escalones necesarios, y en Chile solo tenemos uno que está a medias, ¿no? Es decir que, por un lado, hay un primer nivel en el cual la democracia se compone de la representación de las organizaciones políticas. Esos partidos políticos ofertan programas y se presentan a las elecciones de diputados, de senadores, de presidentes, de alcaldes, de regiones. Ellos ofertan un programa y se postulan para administrar el Estado a distintos niveles.
Eso funciona más o menos porque está limitado, en la cual no hay iniciativa popular de ley, no hay, digamos, el ejercicio de, no pueden ser evaluados a medio camino, si no cumplen su programa, si infringen, digamos, lo que prometieron, etcétera. No hay democracia directa que acompañe, no hay plebiscitos, digamos, dirimentes, por decirlo así, a medio camino. Entonces ahí, el primer nivel, el primer escalón está a media, habría que mejorarlo. Pero hay un segundo que tiene que estar presente, que es la democracia social vinculante. La democracia social en los espacios territoriales en los cuales la gente vive. Ahí, en términos de todos los días, se presentan una serie de situaciones y a nivel comunal debieran las organizaciones sociales, los habitantes, los ciudadanos de esa comuna poder incidir cómo quieren organizar su espacio, su comuna, su territorio, sus prioridades, cómo afectar los presupuestos que tiene la comuna a las prioridades de las necesidades que ellos tienen, cómo evaluar ese comportamiento de los representantes locales en la aplicación de esos recursos que ellos están destinando o que no están destinando para resolver los problemas. Entonces hay un segundo escalón que no está en Chile y que postulamos, digamos, la democracia social vinculante a nivel de los territorios, a nivel de las comunas. Hoy día existen los COSOC, los consejos de organización de la sociedad civil, que son simplemente consultivos. Esas instancias son las que tienen que ser vinculantes, resolutivas en sus decisiones. El tercer elemento, yo diría que tiene mucho que ver con otros aspectos que están relacionados con la democracia de acceso a los recursos. Es decir, que no hay democracia política si no hay democracia económica. Hoy día tenemos en Chile una concentración de los medios de producción estratégicos de enorme importancia. En todos los países democráticos, entre comillas, se limitan los monopolios. Aquí en Chile existen 3 grupos económicos que administran la energía, 3 grupos económicos que controlan más del 70% del retail, hay 3 grupos económicos que están a cargo de la producción de los chanchos, de la producción de los pollos, de la distribución de todo. Es decir que no hay democracia política, no hay democracia social si no se controlan los monopolios. Tenemos que garantizar que el pequeño emprendedor, el microemprendedor, la pequeña empresa pueda desenvolverse dentro de un capitalismo de competencia. Eso está limitado en Estados Unidos, está limitado en los países europeos. Cuando alcanzan cierto grado de control del sector, tienen que vender esas empresas. En Chile no, en Chile existe este poder monopólico, en la cual no solo obtienen ganancias, sino que obtienen ganancias producto de la concentración monopólica, por ejemplo, las farmacias con los medicamentos. Entonces, tiene que haber unas reglas económicas que permiten que la micro y la pequeña empresa pueda existir, pueda desarrollarse. Hoy día están acogotados, están ahogados, y la concentración y la centralización del capital se repite en cada ciclo. En esta crisis, en este momento, estamos frente a una quiebra generalizada de micro y pequeñas empresas, y por lo tanto, lo que está ocurriendo es una enorme centralización del capital, de concentración económica, que vamos a salir más mal parados que antes. Y el cuarto escalón, digamos, de esta democracia plena, tiene que ser el acceso a los medios de comunicación. Hoy día hay una alta concentración de lo escrito, de la televisión, de los medios de comunicación a todo nivel. Y en esa medida es muy difícil proponer democráticamente opciones distintas a lo que los grupos fácticos, a que los grandes grupos dominantes están postulando. Es decir, aquí hay que recorrer los 4 escalones. Tenemos que tener una democratización del acceso a los medios de comunicación, y que estos no pueden sobrepasar un control del 50% de su distribución, de su circulación en los territorios. En Francia, por ejemplo, está determinado por región, en la cual cuando llegan al 50% del control de los diarios, por ejemplo, ese diario, Le Figaro, por ejemplo, tuvo que vender porque su circulación estaba
sobrepasando el límite del monopolio. Estaba más allá del 50%. Aquí dependemos de la cadena escrita del Mercurio y sus diarios regionales. Dependemos de los grupos económicos que controlan el Canal 13, el Canal 9, Chilevisión, CNN, etcétera, etcétera. Y entonces no es posible democráticamente acceder al conocimiento, acceder a la información, acceder a una información objetiva si no nos abocamos a una democratización de los medios de comunicación. Entonces, la democracia plena consta, uno, de la democracia de representación política, de los partidos organizados para ofrecerse a administrar el Estado en distintos niveles. Segundo, democracia social vinculante, en la cual los ciudadanos tengan posibilidad de incidir en sus comunas. Tercero, democracia económica, en la cual los controles de los medios de producción, de distribución y de consumo no puedan ser artificialmente más elevados de lo que una competencia de manos abiertas lo puede ofrecer. Y en cuarto lugar, una democratización de los medios de comunicación para que circulen las ideas, los conocimientos y no haya manipulación de estas cosas. Yo creo que ese es el camino que hay que impulsar desde los barrios para ir construyendo este proceso constituyente, incidente, vinculante y decisivo que nos vaya influyendo en las relaciones y en las correlaciones de fuerza desde abajo, porque no va a haber una reforma, un cambio estructural, no va a haber una nueva constitución si es que no lo construimos con movilización permanente de los ciudadanos, de los habitantes de todo el territorio. Eso, Delchi. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que espantaste a mucha gente que se da cuenta que no estamos viviendo en una democracia como nos tienen convencidos hace más de 200 años, así que muchas gracias ahí por tu aporte, y muy relevante, que tú también lo has dicho en otra instancia, en otros foros que hemos compartido, cómo darle ese poder al territorio, a la comuna. Finalmente ahí es donde ocurre la vida, desde donde podemos levantar contenido, desde donde podemos encontrarnos con el vecino y ver cómo convergen nuestras realidades y a partir de ahí construir. No que nos plasmen una realidad desde arriba y que en el fondo nosotros nos sumemos, sino que sea la misma realidad y la base la que se termina plasmando en un programa político. Así que muy relevante y muchas gracias ahí por tu tremendo aporte. Ahora vamos, sí, ahí sí. Ahora vamos entonces con Camila. Tenemos una pregunta para Camila. Viene con una pequeña introducción, nos dice: considerando que la Comisión Ortúzar, encerrada en 4 paredes, se demoraron 7 años en redactar una constitución, más allá de las limitaciones que hemos conversado impuestas por la ley 21.200, los tiempos que nos impusieron hacen posible una real participación ciudadana. Tienes la palabra, Camila. Gracias por esa palabra, por esa pregunta de los tiempos, porque creo que el tiempo es un disciplinario, en el sentido de que nos impusieron algo rápido para que fuera algo mínimo y que la ciudadanía no pudiera, en el fondo, entrar y ver lo que está pasando y reflexionar acerca de eso, porque ya lo vimos, por ejemplo, con el reglamento, que dieron 48 horas para hacer indicaciones a los reglamentos que se propusieron. Fue un día para leerlo y 48 horas para hacer las indicaciones y conseguirse los patrocinios, que eran 30 patrocinios. Entonces, para los independientes fue muy difícil conseguirse los patrocinios para medidas transformadoras, ¿ya? Además de redactarlas, ¿ya? Entonces, hay un tema del tiempo que empieza a disciplinar y empieza a moderar desde una forma más neutra, si se quiere, porque no es impuesto como los 2/3, así no se ve desde ese punto de vista, pero igual, en el fondo nos pone presión y hace que todo el afán de transparencia y de participación, por decirlo en buen chileno, se vaya a las pailas, porque básicamente es imposible seguir el ritmo. Van a haber 7 comisiones funcionando al mismo tiempo, ¿ya? Para poder lograr la Constitución en 9 meses, un año, ¿ya? Y básicamente, como son buenos y aplicados, como dijo el vicepresidente Vaz en CNN, básicamente van a llegar a fin y lo están haciendo súper bien, ¿ya? Y se vio el tema del reglamento, que lo sacaron pum, pum, pum para afuera. ¿Y cómo se hizo eso? Con la única forma o sea, el reglamento nunca se discutió, ¿ya? Imagínense que fue como un mosaico, llegaron 4 propuestas de participación, de ética, del reglamento y de participación indígena, y nunca se discutió el reglamento en el Pleno, porque se acordó que para hacerlo más rápido, lo único que se podía hacer era
que si tú ibas a presentar una indicación, o sea, un cambio a lo que se propuso, tenías 2 minutos para presentar tu indicación y no había deliberación, se cortó la deliberación y de ahí se votaba. Entonces, claramente es como una máquina de hacer cecina, en el fondo, 1, 2, 3, vamos cortando, y eso hace que sea algo completamente poco reflexivo, ¿ya? Y también nos pone la presión a nosotros de sacar algo que sea alternativo, ¿ya? En ese tiempo, y tenemos que meternos en el tiempo. Entonces, yo aquí, parte de lo que yo propongo es en el fondo que se haga un proceso mucho más eficiente de lo que se va a proponer desde abajo, porque si va a haber junta de firmas o lo que sea, y las personas quieren tomar, hacer, en el fondo, participar en ese mecanismo incidente pero no vinculante, porque igual se puede en el fondo crear poder popular ya por el hecho de levantar una propuesta común, ahí se levanta poder, aunque no sea vinculante, se levanta poder y se construye para el futuro. Creo que es de ahí donde uno tiene que presionar, y que uno no puede sacar una propuesta como una constitución entera o un artículo entero, ya, o un capítulo, sino que uno tiene que limitarse a un mandato simple, fácil, que no se pueda malinterpretar, y que tenga todas las palabras claves que las personas quieren, y que sea algo con palabras normales y no con jerigoncia legal que al final lo único que hace es crear una barrera entre lo que es el documento más político que una comunidad puede tener, y el resto de la comunidad que supuestamente la produce, ¿ya? Y además hay que entender de que si la Constitución está hecha con este lenguaje difícil, las personas que van a estar, además que vamos a aprobar esto, imagínense, vamos a tener que aprobarlo obligatoriamente al final, aprobar o rechazar, pero vamos a tener que leerlo supuestamente para jugar en los méritos, va a ser bastante difícil poder entenderla. Y eso va a ser que también va a ser mucho más difícil poder luchar para poder enmendarla y para poder reformarla, para empujar los límites de lo posible, ¿ya? Me quedan 2 minutos y medio, y quiero hacer también un poco, contestar la pregunta que se le hizo a Jorge, que es lo más entretenido que hay, porque es de las nuevas herramientas que se pueden utilizar. Y una de ellas, que es el presupuesto participativo, ¿ya? Que nace en Brasil, de hecho en Porto Alegre, ¿ya? Y nace desde las asambleas populares. Y se esfuerza, en el fondo, y hay unas ganas en el fondo de reformar el sistema. Ese es un experimento. Y el municipio en el fondo le da una X cantidad de porcentaje del presupuesto para que la comunidad decida lo que quiere hacer con él. Y no es simplemente, bueno, y esto está conectado con las asambleas, no es una cosa individual que la gente tipo vota por lo que le tinca, ¿ya? Sino que básicamente es el pueblo organizado, y se ha llegado a controlar el 25% del presupuesto municipal, ¿ya? Y eso, claro, no es todo el presupuesto, pero es algo que es independiente y que el pueblo decide. Esto se ha transformado en otros lugares del mundo en algo individual, que uno vota tipo por el app en el teléfono, ¿ya? Y eso es algo que se está haciendo en la comuna de Peñalolén, y que en el fondo le dicen presupuesto participativo, pero solamente controla como el 1% del presupuesto, o sea, nada, bolita dulce, y básicamente no hay organización social, simplemente se juntan firmas y de nuevo la gente vota por algo que ni siquiera entiende, y luego se trabaja con la municipalidad y se lleva a cabo, pero el poder es muy reducido porque no se basa en un poder popular organizado, sino simplemente de nuevo los individuos que están capturados por la hegemonía que Jorge bien decía, que este oligopolio de los medios, que básicamente es un cerco mediático que no nos deja realmente conocer lo que realmente está pasando, ¿ya? Entonces estamos insertados, y por ende hay que rechazar estos mecanismos de democracia directa que simplemente son individuales, porque la soberanía recae en el pueblo, que es un sujeto colectivo, y no en las personas, ¿ya? Entonces no es que una persona sea soberana, sino que el pueblo como sujeto colectivo, y por ende el poder popular siempre tiene que estar organizado. Gracias. Muchas gracias, Camila, ahí por la respuesta. Sí, abarcamos mucho, así que ahí te agradezco. Abarcamos no solo el tema del tiempo, que es muy relativo, o sea, efectivamente, todo este itinerario también, no solo en el funcionamiento de la convención, o sea, el hecho de que no hayan tirado esta cantidad de elecciones entre medio mientras estamos viviendo este proceso, sabiendo que incluso el proceso puede reformar la autoridad, o sea, pierde hasta el sentido esta cantidad de elecciones que hay entre medio, y que van hecho un poco en también frenar, claro, y frenar el proceso que se está viviendo de manera interna en las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales
se estaba hablando, se estaban haciendo mandatos, estábamos haciendo contenido político, y de un día para otro nos vemos llenos de candidatos, core, concejal, y obviamente eso también despertó en muchos las ganas de ver cómo volcarse a la institucionalidad y hacer los cambios de dentro. Muchos desconfiamos de la institucionalidad y creemos que primero hay que cambiar la institucionalidad antes de participar, pero sí vimos como estos tiempos y este itinerario y todo esto fue pensado en frenar los procesos de liberación que se están viviendo de manera interna en el pueblo. Así que muchas gracias ahí por las luces que nos entregas. Vamos entonces ahora con Gustavo. Gustavo, una pregunta, nos diste ahí muchas luces también de lo que era lo que había pasado y un poco lo que significan las movilizaciones, y justo la pregunta que nos hacen va en ese sentido. Nos dicen, ¿cómo recuperamos la fuerza de octubre del 2019? Tienes la palabra, Gustavo. Bueno, se trata de una estrategia, una táctica, una organización, unirnos, converger con todo lo que estamos en la línea de democratizar Chile o de iniciar una verdadera transición a la democracia en Chile, de un programa político, que nos pongamos de acuerdo no en todo lo que hay que hacer, pero las decisiones fundamentales. Es decir, avanzar como estábamos avanzando antes de octubre del 2019. Lo que pasa es que en octubre del 2019 los pueblos se nos adelantaron, fueron mucho más allá de lo que habíamos estado haciendo las organizaciones políticas o lo que estaban analizando los intelectuales, ¿no? Los partidos, para qué decir que si no hay plata, si no hay negocio, no les interesa. Entonces no estaban los partidos políticos precisamente viendo cómo organizar protestas como la que hubo en octubre del 2019, ¿no? Y aquí yo voy a partir por la cola. Una manera de comenzar es que este video, que va a estar en YouTube en pocos minutos más, ayúdenos a viralizarlo. Porque si analizamos con calma las expresiones de Camila y de Jorge, que no solo son académicos de fuste, no solo son investigadores, no solo tienen un potencial teórico porque han elaborado, sino que además están con los pies en el terreno, tienen terreno, cabildos, tienen capacitaciones, tienen organizaciones sociales con las que están trabajando hace muchos años. Entonces, aquí se está dando un ejemplo de teoría y práctica. Cualquiera que crea que esto se hace con puras bombas molotov o desfiles callejeros con gritos, por bonitos que sean, sin estudiar los pasos que se están dando, sin evaluar lo que se está haciendo, va a terminar mal. Con todo respeto, pero que tenemos experiencias muy dolorosas de grupos que salieron con mucha fuerza y después se desintegraron porque no tenían la sustancia de principios, de valores, de programa, de estrategia, de táctica, de metodología, ¿no? Ahora, en este momento, mucha gente ya está muy decepcionada de la convención y dice, no, vamos a acercar la convención con el pueblo que va a salir a las calles. Suena bonito decirlo, pero no es que con el dedo chico, con un programa, una declaración pública, vamos a llevar 3 millones de personas a la calle como la otra vez. Primero, dejemos claro que aunque sean 5 millones que estén en las calles, si no hay una organización, una propuesta política que una a esa fuerza, el Estado tiene herramientas para defenderse. O sea, tiene mecanismos militares, tiene mecanismos represivos, tiene el terrorismo que organizó Piñera, ¿verdad? Dejando ciegos a muchas compañeras y compañeros, violando muchachas y muchachos, asesinando gente, declarando que estos eran alienígenas, todo el tema de la represión, y tienen el otro mecanismo que es disolver a la multitud en muchos partidos políticos. Es muy buen negocio ofrecerles 25 partidos políticos para que en 25 candidaturas y 25 campañas, entonces esos 3 millones se transformen en algo inocuo, que no produce el cambio deseado, ¿no? Y en ese sentido también hay que cuidarse de los provocadores, ¿no? O sea, los servicios de inteligencia, los servicios represivos ponen tipos a decir por la prensa, por la radio, por la televisión, que lo único que hay que hacer en Chile es una asamblea constituyente para fusilar a todos estos fascistas, ¿no? Hay que hacer una asamblea constituyente para que el Estado sea dueño de todos los medios de producción, ¿no? Y para que la clase obrera tome el poder,
y haga una verdadera revolución socialista, ¿no? Todas esas son patrañas inventadas por los servicios de seguridad para que prevalezca la rabia, para que en lugar de usar la razón, usemos las vísceras, el resentimiento, el odio, que es legítimo tener odio y es legítimo tener resentimiento, pero para derrotar al enemigo hay que tener astucia, cálculo, como lo tuvieron nuestros padres fundadores. Si cruzar la cordillera de los Andes para ganar la batalla de Chacabuco y Maipú no fue una acción de ya, echémosle para adelante, vamos a derrotar a los españoles, crucemos la cordillera, no. Hubo que hacer un enorme esfuerzo de inteligencia, planificación, para sorprender a los españoles, entrar por 7 puntos distintos y llegar al campo de batalla que nosotros habíamos escogido, los independentistas, y no el enemigo. Es decir, esto es una gran batalla. Esto no es ganar una elección presidencial. Esto no es elegir un diputado, un senador o un convencional, por respetables que sean esas personas. Esto es cambiar un país, terminar un ciclo histórico que ya lleva 200 años y que estaba derrumbándose hasta el 73, pero volvieron los mismos que nos tuvieron desde la época de la colonia aplastados y se tomaron el país de nuevo. Y ahora entonces no quieren aflojarlo ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en ningún país. Están en crisis a nivel mundial, pero se están aferrando a sus mecanismos de poder. La ventaja que tenemos nosotros es que el 73 estaba Nixon y el Pentágono aptos para llegar a invadir Chile. Ahora no. Ahora Estados Unidos está muy débil, no pudo sostener la dictadura en Bolivia, tuvo una vergonzosa derrota porque el pueblo boliviano rescató al presidente Evo Morales, lo trajo de nuevo y siguió adelante con un programa de cambio. Tuvo una derrota vergonzosa en Afganistán y así podría seguir con un montón de derrotas vergonzosas que tiene Estados Unidos. Y por lo tanto estos señores acá, ¿a quién pueden recurrir? Al ejército. Pero el ejército, el general Iturriaga se los dijo en su cara. En buenas palabras, el general Iturriaga le dijo a Piñera, mire, yo puedo masacrar a toda esa gente, pero déme la orden usted. O sea, usted tiene que ser responsable de que el ejército pueda ametrallar a esta multitud. El ejército hizo un desacato a Piñera. Y por lo tanto Piñera ya no tenía ni el ejército para matar a las multitudes, tuvo que hacer una negociación y esta negociación le está saliendo bastante mala. Claro, se salvó porque vino la pandemia y tuvo herramientas para que nos mandaran a la casa sin necesidad de matarnos ni encarcelarnos. Pero bueno, está terminando la pandemia y la pandemia va a tener que terminar y va a haber en todo el mundo entonces un nuevo ciclo de procesos populares, como se está dando ahora en México, como se está dando en Argentina, luego en Bolivia, en Perú, en Venezuela, etcétera, ¿no? En Centroamérica, en Europa, y por lo tanto nosotros vamos a reemerger, pero no podemos emerger cada uno por su cuenta, tenemos que ponernos de acuerdo, evitar la dispersión. En este momento estamos muy dispersos porque no tengo la cifra exacta, pero entre los candidatos a alcalde, a concejales, a core, a gobernadores regionales, a diputados y senadores de todo el país, me parece que hay como 17.000 personas que quieren ocupar esos cargos. ¿Ya? Los cargos a llenar son como 1.800. Ya hay varios que se llenaron, los de alcaldes, concejales, los de gobernadores regionales. Es decir, en lugar de estar juntándonos para salir a protestar, nos estamos dividiendo para apoyar cada uno a su candidato. Entonces, lo que acaba de señalar Elchi, muy oportunamente, nos metieron en la Convención Constitucional, pero al lado de todas estas 3 elecciones, con primera vuelta, segunda vuelta, es decir, nos tienen totalmente embolinados en una andanada de procesos que nos distraen de la convención. Es una manera de apocar la convención, de ponerla chiquitita, ¿no? Una elección de Alexis Sánchez es más importante que todos los artículos del reglamento. La prensa no ha dado cuenta del articulado del reglamento. En cambio, sí de la elección de Alexis Sánchez o la del rey Arturo, etc. O sea, voladores de luces, como la discusión entre Sichel y su papá o su padrastro, qué sé yo, de que hoy día salió un titular de prensa. Fíjense bien, chilenas y chilenos. Titular de prensa de un diario de la cadena El Mercurio. Un señor de la farándula salió a pasear a sus perritos
y 3 tipos trataron de robarle un perrito al señor de la farándula, y el señor de la farándula le dio un certero golpe de karate y con el pie, en fin, y se defendió. Y esa es la noticia del día. Hace poco tiempo hubo otro incidente, entonces una otra niña de la farándula llevó a su perrito a la peluquería, y como le lavaron el pelo al perrito, el perrito se resfrió, fíjate, y ese es el titular de prensa. Entonces, con esos mecanismos que son fríos, calculadores, nos sacan de los grandes debates nacionales y nos llevan entonces a la pelea pequeña. Y ahí es donde no tenemos que pisar el palito. Vamos a la cuestión grande. Nosotros hemos dicho que todos los escenarios son útiles. El escenario de la municipalidad, que no nos gusta la ley municipal, pero vamos y elegimos alcalde y concejales. El escenario de los diputados, el escenario de los sindicatos. ¿Alguien me puede decir que la ley de los sindicatos es una buena ley? No, el sindicato no tiene poder, pero igual ocupamos el espacio de los sindicatos. Entonces, estamos en la convención, por el hecho de que tengamos buenos delegados a la convención, que son pocos, pero están ahí resistiendo. ¿Estamos apoyando a la convención? No, la convención es una herramienta de la élite dominante para trancar la asamblea constituyente, pero en el espacio que hay dentro de la convención hay luchas que dar. Los convencionales tienen electores, 15.000 votos, 9.000 votos, 20.000 votos. Con esos electores hay que hacer un trabajo para que entiendan por qué el convencional no va a lograr democratizar Chile, porque la convención no está hecha para eso, pero sí va a lograr que esos 20.000 votos o 7.000 votos se transformen en el poder constituyente originario, en una asamblea plebeya, como dice Camila, ¿no? Y generen una conciencia de su propio poder y manden al carajo los sectarismos de las cúpulas de los partidos. Las cúpulas de los partidos les buscan ser bien sectarios, que tú no mires al militante el de más allá, el de más acá. ¿Por qué? Porque le va a disputar los votos. Para la cúpula del partido lo importante es que el jefe del partido sea diputado, que sea senador. No es que el pueblo se una para emanciparse de la dominación extranjera, de los abusos patronales. Hay un divorcio total entre los intereses del pueblo, humillado y aplastado por el modelo económico, por los despidos, por los abusos que han habido, especialmente con la pandemia, ¿no? Y los intereses de estos señores que lo que realmente necesitan es tener un cargo de diputado o de senador para formar parte del 1% más rico, para formar parte de la élite privilegiada. Entonces yo no digo que haya que destruir partidos, pero hay que decirle a los cabildos, a donde hay gente, donde hay puro pueblo reunido, discutiendo sus diferencias y sus coincidencias, que si viene un militante del partido y quiere llevarse el cabildo para la casa, tienen que mandarlo al carajo. El militante del partido tiene que apoyar al cabildo para que el cabildo sea un poder en sí y no le endose la política a las burocracias partidistas santiaguinas, sino que hagan la política ellos mismos. Y con esa fuerza construyamos el poder constituyente originario que más temprano que tarde tiene que generar una verdadera asamblea constituyente. Cuidado entonces con los voladores de luces. Nosotros tenemos certeza de que si la asamblea constituyente es democrática, no hay privilegio para los partidos, no hay privilegios para los que tengan dinero para hacer propaganda, sino que todos los candidatos tuviéramos los mismos espacios en la prensa, en la radio, en la televisión. Estamos seguros que ganaríamos porque somos una gran mayoría y la Convención Constitucional, igual que todos los capítulos anteriores que acabo de describir en mi primera intervención de esta noche, es un mecanismo para trancar la Asamblea Constituyente, para trancar la soberanía popular. Ahora, la Asamblea Constituyente no es un fin en sí mismo, no es que al día siguiente la Asamblea Constituyente Chile va a ser feliz, pero va a ser un momento en la historia de la democratización de Chile en que el pueblo se hace respetar. O nos respetan o nos hacemos respetar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo. Nos dejaste ahí a todos con el corazón bien alto. El poder de tus palabras creo que es imposible que no le haya llegado a nuestros auditores y también a la gente que lo va a ver después. Muy relevante. Creo que quedarme un poco con la idea de que efectivamente nuestro pueblo cada vez, y lo dan cuenta también todas nuestras constituciones han tenido como antesala una crisis y posteriormente nos tratan de implementar una constitución inhibiendo el proceso que se está viviendo en las bases, el proceso popular que se mueve de manera
natural. Entonces, finalmente, independiente de todas estas trabas que nos tratan de poner, independiente de todos los pies que nos traten de poner encima, el poder popular y la soberanía popular se termina de alguna manera u otra logrando hacer espacio, escurriéndose como agua entre los dedos para esta gente, porque finalmente los procesos sociales, ya lo dijeron, no se detienen. Y ahora nos convoca ver cómo nosotros nos volvemos agentes de cambio y cómo logramos acelerar esos procesos de transformación hacia los cambios estructurales que nos demandamos nosotros internamente y que nos demanda también nuestro pueblo. Y en ese sentido también quedarme con lo que dices tú finalmente, que efectivamente la Asamblea Constituyente no es un fin en sí mismo. Lo que nosotros queremos es ser soberanos. Queremos la soberanía popular, que sea nuestro propio pueblo el que decida nuestros destinos y no una élite política, económica o militar, del orden que sea. Entonces, también en esa construcción aprovecho, bueno, agradecerle a todas las personas que nos estuvieron viendo, reitero también a los que nos van a ver después, agradecerle también a los expositores, creo que ha sido un foro muy, muy potente, así que también invito incluso a la gente que lo vio hoy día en vivo, que lo vea de nuevo. Creo que hay mucha información acá que también nos convoca a estudiarla, a darle vuelta. Estamos en un proceso en construcción, así que también es importante que sigamos aportando. Y en ese sentido también nosotros como movimiento estamos creando las instancias de participación popular, donde hemos creado ejercicios constituyentes, donde hablamos de los contenidos a través de una forma de foro, y vamos construyendo también para avanzar en el proceso constituyente. Así que invitamos a todas las organizaciones a que hagan ejercicios constituyentes, que hagan este espacio de construcción y de deliberación colectiva, de autoformación, donde vamos aportando nuestros distintos saberes, nuestros conocimientos, nuestras experiencias de vida, para definir las materias fundamentales que se deben consagrar en una nueva constitución a través, no de la convención, sino de una asamblea constituyente que es lo que postulamos nosotros. Para ello, invitamos a todas las organizaciones que quieran hacer estos ejercicios, que quieran deliberar, que quieran hacer una construcción colectiva, que quieran aprender. Esto también es algo novedoso, no estamos acostumbrados a deliberar entre nosotros, a conversar entre nosotros, así que también es un desafío importante. Así que todas las organizaciones que quieran hacerlo, les dejo el correo. Nuestro correo es mob@asambleaconstituyente@gmail.com, así que se pueden contactar con nuestro equipo de facilitadores, que felices vamos a estar de ir a sus territorios, a ir a sus organizaciones, a compartir, a conocer su realidad, a entregar lo que nosotros podemos entregar desde conocimiento, pero también a levantar un poco sus reclamos, sus visiones, y que se sumen a esta gran fuerza de cambio que estamos tratando de construir, donde vamos a sumar intelectuales, vamos a sumar bases, vamos a sumar organizaciones, vamos a sumar individuos que quizás no están vinculados, pero es importante que hagamos esta gran aglutinación de fuerzas que nos permita los cambios estructurales que nos autodemandamos y que ha demandado también históricamente nuestro pueblo. Así que agradecerles nuevamente a todos, ya nos estamos despidiendo. Los vamos a liberar a nuestros expositores, que generalmente están muy ajetreados también, con muchas exposiciones, con muchas cosas. Camila está ya 4 horas más tarde allá, así que te mandamos también un afectuoso agradecimiento nuevamente, y a Jorge y a Gustavo, que también son nuestro equipo. Así que agradecerle a todos los que nos están viendo nuevamente, y aprovechar de reiterarle la invitación a la organización a que se vinculen con nuestros ejercicios constituyentes. Eso, nos aprovechamos de despedir. Chao a todos, muchas gracias por la participación y muchas gracias a todos los que nos estuvieron mirando. Hasta el próximo foro, el sábado próximo a las 19 horas. Gracias. Tal cual, próximo foro, 20 horas, nos vemos nuevamente. Ahí vamos a estar compartiendo con algunos nuevos expositores y nuevas sabidurías. Hasta luego, compañeros, compañeras.